Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta Puerto Armuelles. Esta ciudad de Panamá está a 550 kilómetros de la capital, es la que se encuentra más alejada y a 1 hora de Paso Canoas. Puerto Armuelles es un corregimiento y ciudad cabecera del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí. Cuenta con una superficie de 222.5 kilómetros cuadrados, una altitud media de 6 metros sobre el nivel del mar y una población para el 2022 de 15.265 habitantes, de los cuales 7.549 son hombres y 7.216 son mujeres. El gentilicio es porteño. También es conocida como la ciudad de las arenas y es considerada el núcleo urbano principal del área occidental de Chiriquí. En sus inicios, su economía se basó en la producción de banano, así que vamos a conocer un poco de la historia de la Chiriquí Land Company y la actividad bananera en Puerto Armuelles. Bueno, vamos a conversar con uno de los ciudadanos de aquí de Puerto Armuelles, don Jorge Lara, que nos va a contar un poco acerca de cómo fue la compañía bananera en aquel entonces acá, cómo se manejó, cómo se vivió esa temporada de oro de la compañía, que en su momento pues también a como llegó se fue. Muy buenos días, señor. Vamos a hacer un resumen o un relato de cómo se inició esta área de Puerto Armuelles. La historia con que comienza esta área aquí fue con el señor Eliseo Serna, que se dice que fue el fundador de Puerto Armuelles. Ese señor tenía fincas, fue de las primeras personas que llegó a instalarse en Puerto Armuelles y vivía del cultivo. Fue el que abrió la existencia de esta área, que hoy día es Puerto Armuelles. Luego de muchos años residiendo aquí, vinieron estadounidenses a ver el área para ver si podían hacer el negocio de cultivos de banano. Ellos trajeron equipos, tenían barcos para trasladarlo. De los sembradíos de banano que la empresa con trabajadores hicieron, tuvieron que limpiar, arar la tierra, poner el terreno plano para hacer el sembradío de banano. De allí, cuando ya el banano crecía, hacían el cultivo y al principio lo cargaban en carreta alada por bueyes. Los bueyes fueron los que iniciaron las labores entonces. Las labores de acarrear el banano hacia el área del muelle. Al muelle llegaban barcos. La empresa construyó el primer muelle acá frente a lo que es hoy el Hotel Balboa. El Hotel Balboa está allá. Era como de madera y parte de concreto, el muelle. Ese fue el primer muelle que existió entonces. Sí, y ese muelle, como hubo un temblor muy fuerte o terremoto, lo derribó en 1934. De allí la empresa optó por construir un nuevo muelle, el muelle que está aquí, que hoy día tiene ya varios años de estar abandonado y está en abandono, no se le ha dado mantenimiento y está cayendo, se está destruyendo en pedazos, corroído por el agua salobre del mar. Los años ya están cobrando su precio. Este muelle contaba con 4 grúas y contaba con línea férrea que venía desde el área de la finca cuando ya la empresa trajo máquinas para no seguir acarreando con los bueyes. La máquina alaban unos vagones, muchos vagones, donde al principio las personas que trabajaban en los bananales, en las áreas de cultivo de banano, lo cortaban y lo llevaban al hombro hasta donde estaban los vagones que iba a alar la máquina. Los introducían y la máquina los traía desde el área de producción, que es el área que llamamos de la finca. De las fincas a un centro de acopio, de ahí de las máquinas hasta el muelle. Sí, entonces la máquina pasaba por el centro del pueblo, había una vía férrea hasta la entrada del muelle, lo llevaba allá. Allá habían los jornaleros o trabajadores que sacaban de los trenes o de los vagones de los trenes el banano y lo ponían en como especie de hamaca, la plátana entera, la banana entera. No era como posteriormente que se empacaban en cajetas desde allá de la finca. La empresa también tenía una fábrica de cajas aquí mismo en Puerto Armuelles para fabricar las cajas donde iba a ir el banano empacado, y con el tiempo se modernizó y ya los trabajadores no tenían que
cargar la banana al hombro, sino que ya dentro del tren que venía, las cajas venían ordenadas en sus cajas, limpias, y ya todas habían, este banano era seleccionado con unos calibradores para ver el grosor y la calidad del banano. El que no reunía las condiciones para ser trasladado o vendido, ¿verdad?, era desechado o lo regalaban a los pueblerinos, a los moradores de aquí de la empresa. Trajo trabajadores del área de Costa Rica, de Nicaragua, de los países de Centroamérica. Vinieron muchas personas, vinieron muchos técnicos para la construcción también de barracas, le llamaban barracones, donde vivían los trabajadores, construyeron tanto en el área de la finca, donde trabajaban en el cultivo de banano, y aquí mismo en el área aquí donde estamos, en el área de aquí, estamos ahora mismo en Barrio Nacional. Después del Barrio Nacional, hacia aquel lado está la barriada que llamaban Silver City. Hoy día se le cambió el nombre por Barriada del Carmen. Ahora, en esta barriada era que residían los trabajadores. Cuando se llegaba el barco y que se acercaba al muelle, ya los trabajadores tenían un horario de trabajo que muchas veces era casi de 6 de la noche, entraban a laborar, trabajaban hasta, si todavía pues necesitaban descargar todo el banano y llenar el barco. Casi a las 12 de la noche tenían un momento de receso para ir a comer y regresar casi dentro de una hora para seguir laborando. Trabajaban en la noche cargando el barco, de 6 de la tarde en adelante. Sí, y no solo llegaba un barco, a veces habían 2 barcos esperando al que estaba en turno en el muelle, que se estaba empacando. Ahora, aquí en Puerto Armuelles hubo un ataque de una epidemia de mosquito anófele. En ese tiempo se le llamaba mosquito anófele, que producía la fiebre, ya sea la fiebre amarilla o una fiebre que atacaba pues el organismo, atacaba sobre todo la sangre y dejaba a los trabajadores con anemia. La empresa tuvo que hacer una campaña de técnicos que traían insecticidas para fumigar tanto allí en el área de la finca como aquí en Puerto Armuelles, para evitar la enfermedad que muchas veces llegaba a morir si no se trataban los trabajadores. Inclusive yo padecí por allá por los años 50 de esa enfermedad, estuve hospitalizado, porque la empresa aquí abastecía todo. La empresa fundó hospitales, un hospital muy grande llamaban Hospital de la Chiriquí Company. También era el que aportaba la luz, tenía un taller grande, una maquinaria térmica a base de diésel. La maquinaria tenía un generador de electricidad, era que dotaba todo el área de Puerto Armuelles gratuita para los trabajadores y también el área de la finca. Toda la comunidad tenía luz. Construyó también una represa que estaba donde estaba el río, o está el río Guanabanito. De ahí donde se obtenía el agua, se represaba para abastecer toda el área, todo el puerto. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias por toda la información. Tiene muchísimo conocimiento de todo lo que fue la compañía bananera en aquel entonces, acá en Puerto Armuelles y en la zona en sí. Sí, bueno, para mí fue muy grato aportarle pues una pequeña reseña histórica del área bananera de Puerto Armuelles cuando existió. Sí, muchísimas gracias, don Jorge. Muy bien, gracias a usted por su entrevista. Esta estatua es en honor al coronel Tomás Armuelles y a todos los mártires que participaron en la Guerra de Coto de 1921. Bueno, esta casa que estamos viendo es parte de la historia que dejó la compañía bananera acá en Puerto Armuelles, una casa de 2 pisos. La parte de arriba ya se encuentra bastante deteriorada, la parte de abajo sí, todavía la está utilizando. Es un recinto de aduanas de Puerto Armuelles. Amigos, y nos fuimos a caminar un poco por el centro de Puerto Armuelles para conocer un poco más el comercio, el movimiento, ya que era domingo. Vamos a visitar a la fonda familiar. Cuénteme, ¿qué es lo que venden ustedes? Aquí se vende
comida corriente, arroz, sopa, pollo guisado, carne, puerco. Te vendemos desayunos, hojaldras, tortillas, yuca, banano, con pollo ahumado, puerco ahumado, salchicha guisada, bolita, de todo un poco, pescados, sopa. Qué rico. ¿Hace cuánto trabajan acá? Un mes. Un mes tienen, están empezando. Sí, ¿Y qué tal les ha ido? Bastante bien, gracias al Señor. ¿Cómo ve el nuevo proyecto del nuevo muelle que están ya restaurando? Bueno, esperemos en Dios que sea de bastante ayuda para Puerto Muelle. Ah, qué bueno. En realidad, pues estamos aquí, un poco olvidados. Un poco olvidados, sí, que la mano de obra que escojan también de aquí del distrito, porque pues muchas veces vienen y no ya traen la mano de obra y los jóvenes aquí pues se quedan sin trabajo. Una pregunta, ¿para cuándo se estima que estará abierto el muelle ya activo? Pues en realidad no sé, ahí sí no le podría decir para cuándo, porque hasta donde tengo entendido empiezan a trabajar apenas, así que no sé qué tiempo le estén dando. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok, gracias. Bueno, aquí continuamos recorriendo Puerto Armuelles, vemos movimiento en el comercio, bastante gente comprando hoy domingo, a pesar de que es día libre, se ve bastante movimiento. Bueno, y por acá nos encontramos un casino. ¿Para qué horas es el juego? Ahorita a las 3 de la tarde. ¿A las 3? Sí. ¿Y al rato me hago millonario? Eso. ¿Cuánto vale? 1.50 esto y 1.25 euros. 1.25. No, que gana 3 dólares. 1.50. Sí. Dale. ¿Uno quién? ¿Cuál es? Oh, uno. Este. Voy. Gracias. 69. Bueno, dejamos la calle de la Suerte en Puerto Armuelles, donde todos los vendedores de lotería están presentes haciendo sus ventas. Bueno amigos, aquí continuamos desde Puerto Armuelles. Hoy hemos visitado diferentes puntos de este lindo lugar y por acá hemos llegado a uno de los puestos de venta de frutas y verduras. En realidad acá le dicen puesto de legumbres. Está muy surtido, muy buenas frutas, muy buenas verduras. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Suira, tengo 16 años, trabajo aquí en el puesto de legumbres que es de mi papá. Mi papá tiene otros negocios por allá por David y yo soy el que le cuido los negocios acá y eso. Entonces, todos los días trabajamos de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Está muy bonito el puesto. ¿Cómo van las ventas? Ahí va, más o menos, como están las competencias, como puede ver. Hay varias competencias, siempre hay para varios pues. Mi amigo, ¿y de dónde traen el producto normalmente? Viene de Cerro Punta, Paso Ancho. Paso Ancho, Cerro Punta. Paso Ancho, Cerro Punta, Volcán. Bueno, y atención, acá en Puerto Armuelles se ven muchas casas que datan desde la compañía bananera. Hay varias, hemos visto varias construcciones que son de aquel entonces, de la época de la compañía bananera, vean, y están en muy buenas condiciones. Aquí estamos frente a la escuela secundaria de Puerto Armuelles. Amigos, y no sé si lo saben, pero acá los taxis en Panamá son de color amarillo. Bueno amigos, aquí decidimos venir a la cinta costera, nos la recomendaron, de verdad que está muy bonita. Está apenas en construcción, pero ya se ve que va quedando muy pero muy bien. Así de esta forma nos estamos despidiendo desde Puerto Armuelles. Será hasta un próximo video.